¿Ya? El proceso de coagulación es un proceso asociado a las plaquetas y los factores de coagulación que están destinados a parar la hemorragia de un vaso, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay con una lesión vascular, se expone tejidos, se exponen sustancias que activan las plaquetas, se forma un tapón plaquetario, eso lo vamos a ver sobre todo el viernes en la clase, y luego sobre ese tapón plaquetario se activan la cascada de la coagulación para producir un coágulo de fibrina. Ese coágulo de fibrina, que es como una malla, atrapa los elementos formes de la sangre y forma finalmente ya un coágulo bien establecido. Este proceso de coagulación, que es el que vamos a hablar más detenidamente, es calificado o es evaluado de algunas maneras clínicamente a través de algunas pruebas, ¿ya? Por ejemplo, en la prueba de coagulación y sangría, ¿sí? O la prueba de coagulación. Si uno pone un frasco de sangre, saca sangre de una persona y la pone en un frasco, en unos 4 a 8 minutos se va a coagular. Eso se llama el tiempo de coagulación, es una forma burda, pero es una forma también estándar. Y acá hay dos otras, el tiempo parcial de tromboplastina activado y el tiempo de protrombina. El tiempo parcial de tromboplastina activado más o menos es alrededor de 30 segundos y es un tiempo de coagulación que evalúa la vía intrínseca. Vamos a ver de qué se trata eso. Y sirve para evaluar clínicamente el efecto de las heparinas, que son anticoagulantes endovenosos, parenterales, porque pueden ser subcutáneos malignos. Y el otro tiempo de coagulación que se hace en clínica es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina más o menos son 12 segundos, pero lo mejor es expresarlo en un índice internacional que es el INR, y el INR normal es de 1. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca de la coagulación y se usa para evaluar el efecto clínico de otro anticoagulante, que en este caso ya es un anticoagulante oral, que es la warfarina. Entonces esos son los dos tiempos, ¿de acuerdo? Acá tenemos la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación tiene 3 fases. La primera fase es esta que está en negro, es llegar a activar a este factor de coagulación, que es el factor 10 activado. Los factores de coagulación son enzimas o zimógenos que produce el hígado y que se activan en la cascada de la coagulación ya en la sangre cuando se comienza a proceder la coagulación, cuando hay una lesión de un vaso, etc. Entonces, esta primera fase de la coagulación tiene 2 caminos o 2 vías. Una vía, que es la vía intrínseca, y una vía, que es la vía extrínseca. La vía intrínseca es una vía lenta que se evalúa con una prueba, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado, y esa prueba es la que sirve para evaluar el efecto de las heparinas. La vía extrínseca es la que más se da en vivo porque es una vía rápida, y vamos a ver por qué, y se evalúa con tiempo de protrombina. Y el tiempo de protrombina es la prueba que sirve para evaluar el efecto de un anticoagulante oral, que es la warfarina. Ambas vías tienen como objeto activar al factor 10. Acá tienes el factor 10 inactivo y acá el 10A. Esa A quiere decir que está activo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a activar al factor 10 y convertirlo en 10 activado? A través de la vía intrínseca, que empieza con el factor 12. El 12 se activa al 12 activado, el 11 aquí, el 9 al activado, y este activa al 9, el 9 activado, y el 9 activado recién va a activar al factor 10. Para producirse esta cadena de la coagulación siempre tiene que existir unos cofactores muy importantes, que son los fosfolípidos y el calcio. Pero bueno, por la vía intrínseca ya se logró obtener 10A o 10 activado. Pero eso también lo puedes conseguir en vivo, que es lo que más se hace, es por la vía extrínseca, porque solo interviene un factor previo, que es el factor 7. El factor 7 se activa a factor 7 activado, y el 7 activa el 10 al 10 activado. Pero acá lo importante es que el 10 activado puede luego retroalimentar positivamente esta cadena y activar al 7. Entonces ahí se produce una activación bárbara de la coagulación.
Por eso es la vía que más usa el sistema biológico para activar el factor 10. Una vez que se ha activado el factor 10, es decir, a 10 activado, es la primera fase de la coagulación, de tal manera que el factor 10 activado va a activar a la trombina, va a producir trombina. ¿De dónde? De protrombina. La protrombina la produce el hígado, es el factor 2 inactivo, pero por el efecto del 10A se va a convertir en trombina, que es el factor 2 activado. Esta es la segunda fase de la coagulación. El factor 10A hace esto ayudado del factor 5 y sobre todo de fosfolípidos y calcio. A todo ese complejo se le llama también protrombinasa, porque es el que convierte protrombina en trombina. Luego la trombina va a ejecutar la tercera fase de la coagulación, porque la trombina, que es el factor 2 activado, va a coger al fibrinógeno, que es una molécula grande producida por el hígado, y la va a convertir en monómeros pequeños, que son como filamentos. Y esos monómeros como filamentos, entonces es la fibrina soluble, ¿ya? Fibrinógeno a fibrina, es lo que convierte la trombina, fibrinógeno a fibrina. Entonces ese fibrinógeno, que es una molécula grande, se monomeriza en varias unidades, que son la fibrina se forma las redes y atrapan los elementos formes de la sangre, y en poco tiempo se va a obtener un coágulo maduro, ¿ya? Esta conversión de fibrinógeno en fibrina es la tercera fase de la coagulación. Y ahí termina la coagulación, se coaguló el vaso, paró la hemorragia. Hay algunos que clasifican una cuarta fase de la coagulación, y está bien, que es remover ese vaso para que se recanalice y siga funcionando. Esa es la lisis del coágulo y se llama la cuarta fase de la coagulación, y es ejecutada por una sustancia que se llama la plasmina. La plasmina viene del plasminógeno. El plasminógeno es una enzima producida por el hígado nuevamente, que se va a convertir en plasmina por efectos de una enzima endotelial, que es el activador tisular del plasminógeno. El endotelio produce TPA, activador tisular del plasminógeno, y convierte el plasminógeno en plasmina, y la plasmina remueve el coágulo, destruye el coágulo. Esa es la cuarta fase de la coagulación. Bueno, esta es la coagulación. Algo nos tenemos que recordar para ver los fármacos, y algo importante recordar es que dentro de estas vías de la coagulación existe la vía intrínseca, se le hablaba por TPTA, prueba de laboratorio que usamos para cuantificar el efecto de heparina, y una vía extrínseca, que es la que más se da en el vivo, que es evaluada con el tiempo de protrombina, que es una prueba de laboratorio que se usa para ver el impacto clínico del anticoagulante oral llamado warfarina. Entonces los anticoagulantes clásicos son la heparina y la warfarina. Hay otros que vienen, por supuesto, ya los vamos a revisar, pero esos son los clásicos y todavía, por supuesto, están plenamente vigentes, ¿ya? Hay que entender bien lo que es una trombosis arterial y una trombosis venosa, porque son dos cosas diferentes. No es lo mismo un trombo en la arteria y un trombo en la vena. El trombo en la arteria se produce por una enfermedad que es la ateromatosis. Entonces son acumulaciones de lípidos en el subendotelio que van creciendo, y en algún momento rompen el endotelio, fisuran el endotelio, exponen sus sustancias subendoteliales a la circulación y activan las plaquetas. Las plaquetas se activan y producen el trombo arterial. El problema en un trombo arterial es que si se obstruye la arteria va a haber un infarto, o sea, va a haber una isquemia de ese tejido, que lo más clásico es el corazón. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la trombosis arterial? La lesión del endotelio por el ateroma subendotelial que crece y la activación de las plaquetas. ¿Cuál es el problema? La obstrucción del flujo que lleva al infarto. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar el trombo, porque si no el infarto va a crecer. ¿Cómo se saca el trombo? Con terapias trombolíticas, que son efectos de la clase teórica que vamos a ver el viernes,
o con medidas de invasión, que es la angioplastía coronaria, meter unos catéteres hasta la coronaria para sacar ese trombo. O sea, el objetivo terapéutico en una trombosis arterial es sacar el trombo. Trombolíticos o angioplastía. ¿Y cómo evitas que se produce el trombo? O sea, ¿cómo haces profilaxis? Si el sujeto tiene una enfermedad teromatosa, está en riesgo de producir un trombo. ¿Cómo le haces la profilaxis? Bloqueas las plaquetas. Porque si se produce la fisura endotelial, pero las plaquetas están bloqueadas, no va a haber agregación plaquetaria y no va a haber trombo plaquetario. Entonces, ¿cuál es la profilaxis de la trombosis arterial? Los antiplaquetarios. ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis arterial? La trombolisis o la angioplastía. ¿Cuál es el problema de un trombo arterial? El infarto. Eso es trombo arterial. Una cosa totalmente diferente es la trombosis venosa. Esto ya no es una trombo en la arteria, sino un trombo en la vena, en las venas de los miembros inferiores, en las venas pélvicas. ¿En las venas hay enfermedad teromatosa? No. ¿Hay fisura de endotelio? No. Porque es otra la fisiopatología de un trombo venoso. ¿Por qué se produce un trombo venoso? Por éstasis. Éstasis venoso. No circula la sangre. Y por hipercoagulabilidad. Esos son los dos factores. ¿Cuándo se produce éstasis e hipercoagulabilidad? Si tú tienes un paciente que no se mueve, que está posoperado, tiene éstasis. Si tienes un paciente obeso, tiene éstasis venoso. Si es un paciente que está viajando en un avión durante 40 horas, tiene éstasis venoso porque no camina. Porque cuando tú caminas, se contraen los músculos gemelos y presionan las bombas, y esa es la bomba venosa que no permite que la sangre se empose ni en los miembros inferiores ni en las venas. Pero cuando dejas de caminar hay éstasis. Entonces, todo aquello donde haya éstasis es una enfermedad protrombótica venosa. Cuando hay fibrilación auricular, la aurícula no se contrae y hay éstasis auricular y puede producir un trombo en la oreja. Entonces es el factor de éstasis. Ese factor no tiene nada que ver en la trombosis arterial, es un factor de trombosis venosa. ¿Cuál es el factor de trombosis venosa? El otro, hipercoagulabilidad. ¿Quiénes tienen hipercoagulabilidad? Las mujeres, por razón de los estrógenos, en forma natural tienen hipercoagulabilidad. El tabaco es un factor muy hipercoagulante. La obesidad produce hipercoagulabilidad. El síndrome metabólico produce hipercoagulabilidad. El cáncer y otras enfermedades producen hipercoagulabilidad. Entonces, cuando tú tienes éstasis e hipercoagulabilidad, puedes tener una trombosis venosa, es decir, se puede formar activarse la cascada de la coagulación en las piernas o en la pelvis y producirse un trombo venoso. ¿Cuál es el problema del trombo venoso? ¿Será el infarto? Cuando uno tiene trombo venoso, la pierna no se mueve, se hincha, se pone roja, te duele un montón, pero no se muere, ni se va a morir. ¿Ya? El problema del trombo venoso es cuando un pedazo de ese trombo se desprende y eso se llama embolia. ¿Y por qué la embolia es mala? Porque ese trombo, ¿dónde va a ir? Va a ir al corazón izquierdo y luego se va a ir a los pulmones bajo la forma de embolia pulmonar. Se van a embolizar las arterias pulmonares y te vas a morir por insuficiencia respiratoria, ahí te vas a quedar. Entonces el problema de la trombosis venosa no es el infarto, es la embolia. Por eso es que esa enfermedad se llama tromboembolia venosa. Tromboembolia venosa. Ya sea que tengas una trombosis acá o tengas una embolia pulmonar, todo entra dentro de la definición de tromboembolia venosa. Ahí no hay infarto ni nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico de una trombosis venosa? Que no se produzca la embolia pulmonar. ¿Será un objetivo terapéutico sacar el coágulo? Por alguna parte sí, quizá, pero de nada sirve, porque ese es un coágulo de este porte. Si tú le haces trombolisis, te vas a demorar 3 días.
El paciente se va a morir de hemorragia antes de que tú saques el coágulo. ¿Ya? Hay casos en que hace trombolisis en tromboembolia venosa. Ya lo hablaremos, pero normalmente no es así. No te interesa el coágulo porque la pierna no se va a morir. Lo que te interesa es que no se desprenda. Entonces, para que no se desprenda, ¿qué tienes que hacer? Estabilizar el coágulo, que no esté frágil. Y para que no haya fragilidad en el coágulo, ¿qué se da? Anticoagulantes. Entonces, el tratamiento de una trombosis venosa es anticoagulantes. ¿Y por qué? Porque ahí para la coagulación. El coágulo en una vena es como una gelatina. Y hemos dicho que hay fibrina soluble. A medida que pasa el tiempo, el coágulo se hace más firme. ¿Un coágulo firme se desprenderá y producirá embolia? No. ¿Cuál es el coágulo? El que recién se está formando, que está una gelatinita. Ahí hay que trabajar. ¿Y ahí cómo se trabaja? Con anticoagulantes. Entonces tú le das anticoagulantes, bloqueas la cascada de la coagulación y el coágulo ya no sigue creciendo. Como ya no sigue creciendo, ese no es el bien que estás haciendo. El bien que estás haciendo es que no se desprenda y provoque embolia. Porque lo que va a matar al paciente es la embolia y no el coágulo en las piernas. ¿El coágulo en las piernas se va a ir? Sí, se va a ir solito. Después de 6 o 8 meses solito se va a ir. ¿Por quién? Por la plasmina. ¿Ya? Y se acabó el problema. El problema es evitar la embolia. Entonces, cuando tú ya no tienes trombosis venosa, ¿qué tienes que dar? Anticoagulantes. Si tú quieres evitar que se produzca una trombosis venosa, o sea, hacer profilaxis, porque es un paciente obeso, porque lo vas a operar, porque tiene cáncer, porque es mujer, porque es fumador y se va a operar de cáncer de estómago, entonces tienes que evitar que produzca la trombosis venosa para que no tenga riesgo de embolia. ¿Qué le das para evitar que produzca trombosis? Anticoagulantes. Entonces tiene que quedar bien claro en la cabeza qué cosa es una trombosis arterial y qué cosa es una trombosis venosa. La trombosis arterial, el problema es el infarto, el desencadenante es la lesión del endotelio y las plaquetas, la profilaxis es antiplaquetarios, el tratamiento es trombolisis. La trombosis venosa es hipercoagulabilidad y éstasis venoso. El problema no es el infarto, sino la embolia, y el tratamiento de la trombosis o de la embolia es anticoagulantes. Y la profilaxis de la trombosis es anticoagulantes. Con que eso esté claro, no interesa lo demás. Esto es lo más importante, porque ese raciocinio de qué vas a usar, dónde vas a usar un trombolítico, dónde vas a usar un anticoagulante. ¿De acuerdo? Muy bien. Como no nos interesa ahora lo arterial, porque eso es objeto de la clase que viene el viernes, ahora vamos a ver lo venoso, o sea, la trombosis. Ya está bien definida lo que es la enfermedad tromboembólica. Es la presencia de un coágulo en la sangre con el riesgo o la realidad de que se haya producido una embolia pulmonar. ¿Cómo diagnosticas una trombosis venosa? Tú sospechas una trombosis venosa. ¿Qué estudio le vas a pedir a tu paciente? Radiografía, tomografía, angiografía. ¿Ah? ¿Un electrocardiograma? Ecodoppler. El ecodoppler venoso, porque hay el ecodoppler venoso y arterial. Va a venir el ecografista que va a hacer un ecodoppler o el cardiovascular, o tú, si sabes, haces un ecodoppler venoso y vas a ver que la vena está obstruida porque no hay flujo y hay un coágulo. Y has hecho el diagnóstico de trombosis venosa. ¿Cómo haces el diagnóstico de una embolia pulmonar? ¿Qué tiene que tener un paciente para tener embolia pulmonar? ¿Qué tiene que tener? Así viene de nada, del aire, se la manda a un ángel. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué? No, ¿qué tiene que tener? No, ¿qué síntomas? ¿Qué tiene que tener? Un trombo en la vena. ¿Le vas a pedir un Doppler? No. Ah, no le vas a pedir un Doppler. Sí. Claro que le vas a pedir un Doppler. Pero como tú dices, como muy bien dice su compañero, tiene disnea, está entrando en insuficiencia respiratoria. Entonces hasta el portero del hospital sabe que está haciendo una embolia pulmonar. ¿Qué le vas a pedir?
¿Qué estudio le vas a pedir a ver si hay trombosis en la arteria pulmonar? Una angiotema, una angiografía tomográfica del pulmón, del árbol vascular pulmonar, angiotema, o si no, una gammagrafía de ventilación-perfusión. Pero para pedir una gammagrafía de ventilación-perfusión vas a tener que esperar que los de medicina nuclear vengan mañana y tengan el contraste radioactivo, porque si no tienen no le pueden hacer, te den una cita para el viernes y recién vaya tu paciente el viernes. Entonces es el mejor estudio la gammagrafía de ventilación-perfusión, pero es estúpido porque no puedes estar esperando. Entonces, ¿qué vas a pedir? Un angiotema. Y en el angiotema tú vas a ver si hay trombosis o no hay trombosis. ¿Vas a esperar ver la angiotema para anticoagular al paciente? No, porque si no regresa de la angiotema muerto, ¿no? Y tú dices, señor, su esposo se murió porque esa no es la idea, ¿no es cierto? Tú tienes que actuar al toque. Si tú piensas que hay una embolia pulmonar, hay que anticoagular al paciente. No hay más. Se acabó el problema. Después le haces lo que te dé la gana, pero si no lo anticoagulas, te quedas sin paciente. Más o menos así a grandes rasgos, tampoco es así tan abrupta la cosa, pero hay que tener las cosas en la cabeza, porque si no, no piensas. Se pasan 6-8 horas, tu paciente se murió. Así de simple, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver los anticoagulantes. ¿Qué hacen los anticoagulantes? ¿Mueven un coágulo que ya está formado? ¿Quién hace eso? Los trombolíticos. Eso hacen los trombolíticos. Y los trombolíticos no son pues lo mismo, son otro mundo. Los anticoagulantes retardan la coagulación, no mueven un coágulo, no disuelven un coágulo establecido, pero hacen que el coágulo no esté inestable y por ende sirven para el tratamiento y la prevención de la enfermedad de tromboembolia venosa, que incluye la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, porque es una parejita que van a estar una con la otra. Y a mí lo que me importa es la embolia pulmonar, no me interesa la trombosis venosa. O mejor decir, la trombosis venosa profunda me importa por el problema de la embolia pulmonar, no por ella misma. Ese es el enfoque clínico que hay que tener. Entonces, si tú quieres prevenir que se forme un coágulo en la vena y que pueda haber embolia, anticoagulantes. Y si ya se formó o ya hay embolia, anticoagulantes. ¿Ya? Hay muchas formas de clasificar los anticoagulantes. Están las heparinas, las cumarinas, que las heparinas trabajan en vivo y en vitro y las cumarinas son B. La mejor forma de clasificar, que no está aquí, pero es la mejor, es en parenterales y orales. Los parenterales son la heparina y los orales son la warfarina. Hay otros que vienen sí y los vamos a revisar, pero van a entrar dentro de esa clasificación. Entonces, primero vemos los parenterales, que son las heparinas. La heparina es un proteoglucano, o sea, tiene proteína y tiene azúcar compleja. En el centro tiene una proteína y alrededor es un azúcar compleja. Es como la pared bacteriana igualita, es un proteoglucano. ¿No? Tiene sus azúcares complejos y su proteína central, y es una molécula grande que tiene muchos enlaces sulfamínicos. Y entonces el enlace sulfamínico es un enlace ácido y es un enlace aniónico. Entonces las heparinas son muy ácidas y muy aniónicas. ¿Ya? Y es una molécula grande que tiene un peso molecular alto, más o menos 12.000 kilodaltons, es una bestia, ¿ya? Así pesa una heparina, ¿ya? Y es muy ácida y muy negativa, por eso el antídoto de la heparina es la protamina, porque la pretamina es muy básica y muy catiónica. Entonces cuando está circulando en sangre la protamina, ve a la heparina, que es muy aniónica y muy ácida, e inmediatamente la agarra. Y por eso es su antídoto. No es un antídoto, pero así se le llama.
a la protamina. Entonces ya está definida lo que es una heparina, pero hay dos tipos de heparinas. Las heparinas clásicas, que son lo que hemos descrito, que son las grandes, un peso promedio de 12.000 daltons, 40 unidades de estas cosas grandotas. Eso es una heparina clásica o no fraccionada, NF. ¿Y cómo vienen las heparinas que ya no son clásicas? Son las heparinas de bajo peso molecular o fraccionadas, porque han sido despolimerizadas. Simplemente han perdido unidades de esos polímeros proteoglucanos. Acá tenían 40, acá apenas tienen 15. Acá había 12.000 daltons, acá hay 4.500 daltons. Son heparinas más chiquitas, punto. Es la única diferencia. Esas son las heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas. ¿Cuál es la razón de la existencia de esas heparinas? Evitar hemorragias. ¿Cuál es la principal reacción adversa de cualquier anticoagulante, incluidas las heparinas? La hemorragia. Entonces, siempre es un sueño tener un anticoagulante que no produzca hemorragias. ¿La heparina es una maravilla como anticoagulante? Sí. ¿Produce hemorragias? Sí. Entonces a alguien se le ocurrió hacer más chiquitas y así producen menos hemorragias. Esa es una verdad, no es completa, pero esa es la razón de ser y tiene un raciocinio biomolecular como vamos a ver. Ok, eso es lo que hemos dicho. Esta es la heparina clásica no fraccionada. Estas son las heparinas de bajo peso molecular, 4.500 contra 12.000. Acá tienes ya la enoxaparina, la nadroparina, la fraxiparina. Las heparinas se pueden usar con efecto profiláctico o con efecto anticoagulante. ¿Cuándo yo la uso con efecto profiláctico? ¿Cuando el paciente tiene un trombo venoso o antes de que lo tenga? Antes de que lo tenga. ¿Y cuándo uso terapéutico? Cuando ya lo tiene. ¿Ya? ¿Qué es lo que diferencia el uso profiláctico o el uso anticoagulante? La dosis. Nada más que la dosis. Si yo quiero hacer profilaxis con heparina clásica no fraccionada, 5.000 unidades, cada 8 o cada 12, es la indicación. Punto, se acabó. Si es normal, cada 12. Si es obeso, cada 8. Punto. Eso es profilaxis. ¿Esa dosis produce hemorragia? Casi imposible. Pero si el sujeto ya tiene una embolia pulmonar o ya tiene una trombosis venosa, yo tengo que dar anticoagulante. Dosis anticoagulante. Entonces, si estoy usando heparina clásica, ya no voy a dar 5.000 cada 8, cada 12, sino tengo que poner una bomba de infusión venosa e infundir dosis altas de heparina clásica. ¿Qué es lo que diferencia uno de otro? La dosis. Cuando yo uso heparinas de bajo peso molecular, igualito. Si yo quiero hacer profilaxis o terapéutica, ¿qué es lo que cambia? La dosis. ¿Cuál es la dosis de la heparina fraccionada? 1 miligramo por kilo. Punto. Esa es la dosis, 1 miligramo por kilo. Tiene 70 kilos. ¿Cuánto le das? 70 miligramos. Si quieres hacer profilaxis, cada 24 horas. Y si quieres hacer anticoagulación, cada 12 horas. Facilito de manejar. Mucho más fácil. Es una ventaja. Normalmente se usa 40 miligramos cada 24 para profilaxis y 60 miligramos cada 12 para anticoagulación. Pero si tú quieres ir estricto como tiene que ser y como dictan los libros, es 1 miligramo por kilo cada 24 para profilaxis, 1 miligramo por kilo cada dosis, cada 12 para anticoagulación. Ahora, si el sujeto tiene 180 kilos porque es obeso, no le vas a meter pues 180, ¿no? Porque lo matas. Tienes que dar también hay dosis tope. Todo exceso hace daño, hay dosis tope, pues. 80 miligramos o más cada 12, no se te ocurra dar más porque ya estás haciendo daño y en tu presencia el paciente va a hacer una hemorragia y se va a morir. Porque así como hay dosis por kilo, hay dosis tope. Saben ustedes eso desde hace tiempo.
¿Ya? Ok. Entonces ahora veamos el mecanismo de acción de las heparinas. El mecanismo de acción de las heparinas simplemente es potenciar una molécula anticoagulante que tenemos en la sangre, que para averiar la produce ¿quién? El hígado. Y esa molécula se llama la antitrombina 3. ¿Qué hace la antitrombina 3? La antitrombina 3 está circulando en la sangre y los factores de coagulación activados también están circulando en la sangre, todos felices. La antitrombina 3 agarra un factor activado, el factor activado le quiere destruir a la antitrombina 3 y la antitrombina 3 lo único que hace es quedarse ahí pegada y forman un complejo indisoluble y el factor ya no funciona. Ese es el mecanismo de antitrombina 3. Es un mecanismo anticoagulante que nosotros tenemos, porque todo en la biología y en nuestra biología tiene que ser un equilibrio. Entonces, si hay factores de coagulación, tiene que haber factores anticoagulantes. ¿Quién es ese factor anticoagulante? Que hay muchos, pero el más importante, ¿quién es? Antitrombina 3. ¿Qué hacen las heparinas? Las heparinas lo que hacen es potenciar ese efecto anticoagulante de antitrombina 3. Eso es lo que hace. Potenciar a la antitrombina 3 para que inactive más rápido al 10A o al 2A. A los otros también, pero estos son los más importantes. ¿Por qué estos son los más importantes? Digo yo, porque uno es la protrombinasa y el otro es la protrombina. Si hay esto, va a haber fibrina. Si no hay eso, no va a haber fibrina. Así de simple, ¿ya? Entonces los demás son secundarios. Los importantes son el 2A y el 10A. Muy bien. Esta antitrombina 3 trabaja a una velocidad normal, fisiológica de 1. Cuando la heparina se mete en el terreno, la capacidad o la velocidad con la que trabaja antitrombina 3 puede multiplicarse hasta por 1000. Imagínense la capacidad anticoagulante de la heparina. ¿Cómo ejerce su capacidad anticoagulante? Bajo dos formas. Esto es lo fisiológico y estas son las dos acciones de la heparina. ¿Qué es lo fisiológico? Que antitrombina D3 venga tranquila, lo mire al 2A, haga complejo y luego este se destruye en el sistema reticuloendotelial. Esto es lo fisiológico. La heparina te puede llevar a esto hasta por 1000. ¿Cómo así? Puede funcionar como plantilla catalítica o puede funcionar como cambio conformacional. ¿Qué es plantilla catalítica? Como la heparina clásica es una molécula grande o chica, grande, grandaza, no grande, grandaza. Ella puede estar en la sangre y puede darle un sitio a la antitrombina 3, que es una enzima proteína grandaza. Y además se da el lujo de darle un sitio también al 2A. Y entonces los pone juntitos. Y lo que en la sangre se producía a velocidad de 1, acá se produce a velocidad de 1000. Eso es plantilla catalítica. ¿Por qué se unen antitrombina 3 y factor 2 activado a la heparina? Por cuestiones electrostáticas. Por eso la heparina es un polímero negativo, catiónico y todas otras cosas que puede tener. Pero el hecho es que funciona como plantilla catalítica. Une a los dos y multiplica por 1000 la inactivación del 2A. ¿El 10A se puede meter a este sistema de plantilla catalítica? No. Es solo para el 2A. ¿Ya? O sea, para la... ¿Cómo se llama la 2A? Trombina. El otro mecanismo de acción es el mecanismo de acción de plantilla catalítica. Aquí, perdón, de cambio conformacional. Aquí no hay plantilla catalítica. Acá la heparina no fraccionado clásica la mira la antitrombina 3, le dice ven y le cambia de forma. Lo que era un cuadrado lo convierte en un redondo. Y la suelta y ella va y agarra el 10A a una velocidad más rápida. No de 1000 veces, pero más rápida. Eso es el cambio conformacional. Entonces la heparina clásica grande puede hacer plantilla catalítica y cambio conformacional. Ahora yo les digo una pregunta.
Las heparinas fraccionadas, que son heparinas chiquitas, ¿podrán hacer plantilla catalítica? No. Entonces, ¿qué hacen? Cambio personal. Cambio conformacional. Este es el mecanismo de acción de la fraxiparina, de la nadroparina, de la enoxaparina, que es la que más se usa. Y es justo que el que está acá. Como este es el mecanismo de acción de las heparinas de bajo peso molecular o fraccionadas. Como son chiquitas, no hay cambio catalítico sobre 2A. Solo hay cambio conformacional sobre 10A. Entonces, por esta razón se dice, y en los libros se clasifica, que la heparina clásica es un anticoagulante, porque inactiva al 2A y al 10A, mientras que las heparinas fraccionadas son antitrombóticos, porque solo inactivan al 10A. Eso es propaganda, eso es comercial. Okay. ¿Ya? Y lo comercial está bien, siempre es así, que influya dentro de lo teórico. Así tiene que ser la vida, ¿ya? Así tiene que ser. Porque guagua que no llora, no mama. Así de simple. Somos individuos comerciales, de buscar nuestros objetivos, de competir. Somos así los seres humanos. Por eso hemos llegado donde estamos. Si no, no existiríamos sobre la Tierra. Ese espíritu creativo y de mejora es el que nos ha hecho así. Pero claro, tienen sus cosas y sus colaterales, ¿ya? Esa es la propaganda, porque te dicen, señor, este es un anticoagulante, este es un antitrombótico, este es para el trombo, este te anticoagula. ¿Cuál quieres? La Coca-Cola, ¿no es cierto? Pero no es cierto. Ambos pueden producir hemorragia. Entonces, eso no interesa, ¿ya? Porque esa propaganda hay porque hay una industria farmacéutica a la cual le debimos nuestra existencia. Muchos de aquí estaríamos muertos si no fuese por la vacuna del COVID. Y la vacuna del COVID es industria farmacológica. ¿Ya? Entonces, hay que ver las cosas en su contexto global. No hay que decir, quieren engañar, mentira. Ellos están haciendo su chamba. Yo tengo que hacer la mía. Estudiar, leer, entender, para que no me engañen, ¿no es cierto? Y así voy a entender que la Coca-Cola cero y la Coca-Cola normal es la misma porquería. ¿No? Es lo mismo. Hasta peor es la cero que la normal. Pero doctor, ¿no? Porque la cero produce hiperinsulinismo y la normal no. ¿Ya? Pero eso tengo que estudiar, porque si no, me voy a ir por la cero y me hago más daño. Bueno, ya. Esta es la cosa, ¿ya? Entonces, así funcionan las heparinas. Si bien es cierto, una puede ser antitrombótica y la otra anticoagulante, ambas se van a complicar con hemorragia casi igual. Lo importante es manejarlas bien, saber manejarlas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Ya sabemos, la heparina no fraccionada inhibe aquí plantilla catalítica, aquí cambio conformacional, anticoagulante. La de bajo peso molecular no hace plantilla catalítica, solo hace cambio conformacional, antitrombótica. ¿Produce sangrado? Sí. ¿Produce sangrado? También. Estos son los efectos. Ya. La cinética de las heparinas. Las heparinas se metabolizan en el hígado y se excretan en el riñón. El efecto es relativamente corto, no es muy grande. 8 horas más o menos es el efecto de un paciente con heparina. De tal manera que si tú tienes bajo el efecto de heparina a un paciente, en 8 horas ya lo tienes fuera. No es muy prolongado, ¿ya? Porque es una cosa dinámica que se produce en la sangre. Las heparinas no pueden llegar a un feto porque lo matan, así de simple. Entonces, ¿cuál es la heparina que se da en el embarazo? La no fraccionada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa la placenta a la no fraccionada? Porque es una molécula enorme. La fraccionada pasa, tampoco pasa, pero puede pasar. Es más fácil que pase que la otra. Entonces, ¿cuál vas a usar en el embarazo? Por supuesto, la no fraccionada. Esa es otra cuestión farmacocinética. Las heparinas fraccionadas, cuando tú quieres hacer, las heparinas no fraccionadas o clásicas, cuando tú quieres hacer profilaxis, es subcutáneo.
Cuando tú quieres hacer anticoagulación es endovenoso. Las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, cuando tú quieres hacer profilaxis, son subcutáneas cada 24. Cuando tú quieres hacer anticoagulación, son subcutáneas cada 12. Hay un pequeño riesgo en esta facilidad posológica que sucede, porque todo lo que puede suceder, sucede. ¿Ya? Tú le dices a la enfermera en la mañana, a este paciente va a recibir profilaxis, le vas a poner heparina, enoxaparina, 40 miligramos cada 24. Ya, doctor, la enfermera le pone y se olvida de apuntar. Viene su compañera en la noche y le pone otros 40. ¿Qué pasó? ¿Lo anticoagularon al paciente o no? Entonces tú vienes al día siguiente y estás sangrando. Entonces, si bien es cierto, esa posología es una ventaja, a veces hay que tener cuidado, porque donde tú pongas una dosis más, lo anticoagulaste. ¿Ya? Y otro problema es que la heparina fraccionada viene por lotes, con actividades un poco diferentes, y eso no sabe nadie. Pero así viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Viene por lotes, entonces a veces tú te toca un lote más alto, no revisas, das 60 miligramos y pum, anticoagulas con una sola dosis. Entonces, es cierto que las heparinas de bajo peso son mucho fáciles de manejar, está bien, eso es bueno, se hace más efectiva la terapia desde todo punto de vista, pero hay que tener cuidado. Hay que siempre replicarle a la enfermera 3, 5, 6 veces si es necesario. Esto es cada 24, esto es cada 24, esto es cada 24. Hasta que ellas ya aprenden y ya comienzan a manejar como cualquier profesional. Eso no es obligación, esa obligación es tuya. Porque al final, si saca el paciente, quien lo va a reoperar es tú, no ella. Entonces, pero con la práctica, ellas entran en práctica. Hay que hacerlo, es importante. Esas cosas no están en los libros y son muy importantes. ¿Ya? Yo creo que la principal razón de hemorragia por heparina fraccionada, la duplicación de la dosis inadvertida. Esa es la principal causa. En cambio, con una infusión de heparina no puede pasar eso, porque la enfermera pone la bomba, tantos mililitros por minuto y se acabó el problema. La bomba no se equivoca. ¿Ya? Además, 5.000 unidades subcutáneas, así le pongas 4 veces, no lo has anticoagulado. O sea, 5.000 unidades de clásica, cada 24 es la profilaxis. ¿No es cierto? O cada 12. Pero le puedes poner cada 6, no lo has anticoagulado. Entonces, más segura. En ese sentido es más segura. ¿Ya? Ok, ya sigamos. ¿Cuál es la reacción adversa más importante de las heparinas? El sangrado. Las de bajo peso molecular sangran menos, quizás un poquito menos, pero no hay una diferencia estadística significativa. ¿Ya? O sea, también pueden sangrar. ¿Ya? ¿Cuál es otro efecto adverso de las heparinas importante? La trombocitopenia. No sé por dónde está. Acá está. Uno es la hemorragia y otro es la trombocitopenia. Hay trombocitopenia por heparina. La razón es una razón inmunológica. No sabes quién la va a presentar. Pero sí es un cuadro clínico que se presenta típicamente alrededor del 7º o 10º día de uso de heparina, ya sea clásica o fraccionada. Y se caracteriza porque las plaquetas caen por debajo de 150 o por debajo de la mitad del basal de plaquetas. Entonces, cuando eso se produce en el 7º o 10º día, tú dices, aquí hay plaquetopenia por heparina. El siguiente paso es suspender la heparina, porque si no, la plaquetopenia va a seguir y el paciente se va a morir. ¿Por qué? Por hemorragia. Hay que suspender la heparina. Pero tú no lo puedes dejar al paciente si tiene una embolia pulmonar sin anticoagulante. Entonces, hoy en día hay anticoagulantes que justamente esa es su indicación, porque la industria científica, farmacológica, se ha ocupado de resolvernos ese problema. ¿Ya? Ya lo vamos a ver.
Ya, entonces, sigamos. Todo esto hemos dicho. Listo. Entonces, acá tenemos los anticoagulantes parenterales. Ya hemos visto la heparina, ahora vamos a ver el argatoban. ¿Cuál es la razón de existencia del argatoban? La plaquetopenia por heparina. Punto. Eso es todo. ¿Ya? Los dos son endovenosos. El argatoban ya no trabaja sobre antitrombina 3. El argatoban inhibe al 2A, él en forma directa. ¿Ya? Es un anticoagulante directo. El otro es indirecto. Las heparinas son indirectas. ¿Cuál es la indicación de argatoban? Trombocitopenia por heparina. Entonces, cuando tú estás anticoagulando a un paciente y el paciente te hace trombocitopenia al 7º, 10º día, tienes que suspender la heparina y anticoagularlo con argatoban. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? ¿Cuál será la principal reacción adversa del argatoban? La principal reacción de toditos los anticoagulantes, que es la hemorragia. Luego vienen los anticoagulantes orales, ¿ya? Donde está fundamentalmente la heparina y otros que vamos a ver después, que son directos sobre la trombina, ¿ya? El daridratán, ya los vamos a ver, pero primero vamos a racionalizar el clásico y que todavía no ha perdido vigencia, que es la warfarina. ¿Cuál es el problema de la warfarina? La warfarina es un excelente anticoagulante, pero su problema es que tiene mucha interacción farmacológica, mucha. Tú lo estás anticoagulando, le estás dando dosis profiláctica con warfarina, o está bien anticoaguladito porque tiene fibrilación auricular con su warfarina, macanudo, el paciente empieza a tomar omeprazol y te hace una hemorragia. Porque tiene mucha interacción farmacológica, se hunde mucho a las proteínas, se metaboliza en el hígado, la inhibición del CYP inmediatamente puede dispararlo, lo desplazas un poquito de su unión a heparina y su efecto se multiplica, hay mucha interacción. Entonces se ha ido estudiando y sacando otros anticoagulantes orales, como la warfarina, pero que actúan directo sobre los factores de coagulación, que ya no son tan sensibles a la interacción farmacológica. Ahora, ¿por qué es necesario tener un anticoagulante oral? Porque no puedes estar pinchando con heparina a un individuo durante 8 meses. Entonces, ¿qué haces cuando viene un paciente con trombosis venosa profunda, aguda o con embolia pulmonar? Lo anticoagulas. ¿Con qué lo anticoagulas? Con heparina. Ya verás si la usas la clásica o la usas la de bajo peso. Depende de tu decisión, del equipo con el que trabajes, del hospital donde estés, de tus logias, pero eso es lo de menos. Lo importante es que anticoagularlo con heparina, porque la heparina anticoagula al toque. La warfarina se demora 5 días. Y tú no puedes esperar 5 días. Porque si no vas a tener un cadáver. Entonces tú lo anticoagulas al toque con heparina, pero ese mismo día le empiezas a dar warfarina. ¿Quién está anticoagulando? La heparina. ¿Por qué le doy ese mismo día warfarina? Para el 5.º día que la warfarina ya actuó, saco la heparina y me quedo con la warfarina y lo puedo mandar al paciente a su casa. Y ya no lo sigo pinchando. Esa es la razón de tener un anticoagulante oral. ¿Quién es el anticoagulante oral? Warfarina. ¿Cuál es el problema que tiene? Demora en actuar. 2 a 5 días. Pero eso no es tanto. El principal problema es la interacción. ¿No? Esa es la warfarina, que es una cumarina. Esto es lo que viene en los venenos de rata. Es lo mismo. Los venenos de rata, el racumín, esas cosas, ¿qué cosas son? Cumarinas. La rata se las come, las absorbe, se anticoagula y se muere por hemorragia, se le revienta el hígado y ahí quedó. Esos son los raticidas, son cumarinas, igualito que lo que tomamos. Rico. Entonces este coagulante oral es la warfarina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Acá está. El hígado produce los factores de coagulación.
Entonces produce las proteínas que son estos factores de coagulación, pero antes de mandarlos a la sangre, los tiene que carboxilar. Entonces el hígado produce la protrombina, sí, pero inicialmente la produce como descarboxiprotrombina. Antes de mandarla a la sangre, la carboxila. ¿Y eso cómo se llama? Carboxiprotrombina. Es la misma protrombina, es la protrombina que hemos visto en la cascada, igualita, pero tiene que salir carboxilada. ¿Por qué? Porque esos carboxilos negativos son los que le permiten interactuar con el calcio y los fosfolípidos. Que si no hay calcio y fosfolípidos, no hay cascada de coagulación. Entonces, para que eso suceda, tiene que salir la protrombina carboxilada para poderse convertir en trombina. Porque la protrombina, para irse a trombina, ¿qué necesita? Calcio, fosfolípidos, de esa. Entonces tiene que estar como carboxiprotrombina. Como descarboxiprotrombina se va a convertir, sí, pero a una velocidad más lenta y de una manera inadecuada. ¿Ya? Eso es lo que pasa entonces en el hígado. ¿Cómo hace el hígado para carboxilar estos factores de coagulación? Los carboxila con carbono y con una enzima que es una carboxilasa. Esa carboxilasa tiene un cofactor. Ese cofactor es la vitamina K. La vitamina K. Pero no cualquier vitamina K, sino una vitamina K reducida. Entonces nosotros comemos vitamina K y una enzima la reduce a hidroquinona, que es vitamina K reducida, y ese es el cofactor de la carboxilasa. Lo importante es que el hígado, cuando la carboxilasa carboxila a la protrombina, agarra la hidroquinona y la convierte en epóxido, o sea, la oxida. Estaba reducida, la oxida. Así no sirve para nada, pero el hígado tiene una enzima que se llama la epóxido reductasa, que agarra el epóxido y lo reduce, y ahí lo tiene. Y entonces esto se permite a una velocidad adecuada. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Inhibe a la epóxido reductasa. No inhibe a la carboxilasa, inhibe a la epóxido reductasa. No permite que se reduzca la vitamina K, no hay reacción. Los cofactores son importantísimos. Importantísimos. El éxito está en los detalles, siempre. Si tú vas a enamorar a una chica, tienes que tener detalles. Plata. Contarle chistes, hacer lo que le agrade, y ella también simultáneamente con su cuerpo. Con quien quiere, ¿no? Es normal. Acá es igualito. El éxito está en los detalles, ¿ya? Eso hace la warfarina. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, cuando tú tomas warfarina, ¿tienes factores circulantes en la sangre de coagulación? ¿Esos factores que tienes en la sangre están carboxilados o no? Entonces, si tú tomas warfarina, por eso la warfarina se demora en actuar, porque va a ir al hígado y va a evitar que se carboxile. Pero ya hay factores circulantes que van a vivir 2 a 5 días. Por eso la warfarina se demora su efecto pleno 2 a 5 días. El día que tú sacas ya no le das warfarina, es ya, suspendo hoy día la warfarina. ¿Cómo están los factores de coagulación en la sangre? ¿Bien carboxilados o subcarboxilados? Entonces, si tú quitas la warfarina, ¿ese día ya no tiene anticoagulación? No, porque sigue con sus factores que la warfarina le indujo, alterados, subcarboxilados. Entonces tienes que esperarte 2 a 5 días para que el efecto de la warfarina se vaya. Entonces la warfarina se demora en entrar y se demora en salir. ¿Cuál es el efecto de la warfarina? Ya lo hemos visto, tiene una latencia de 2 a 5 días, por lo que ya hemos analizado, ¿ya? Y cuando tú lo quites, va a haber un efecto residual también por 2 a 5 días. Porque los factores de coagulación me dicen, la protrombina vive 2 días, el factor 10 vive 4 días. No, ¿cuántos días es esto?
3 días. El factor 2, bueno, viven 2 a 5 días. Entonces, esa es la razón. Entonces, la latencia de la warfarina es 24 horas. Antes de las 24 horas no hay ningún efecto. Después de las 24 horas empieza el efecto, pero recién empieza. Para tenerlo pleno tienes que esperar 2 a 5 días. Por eso era la explicación que hacíamos, que cuando viene la embolia pulmonar, tú la anticoagulas con el heparina, le das dando la warfarina y ¿ya? Listo. La warfarina tiene un montón de interacciones medicamentosas. Ese es una carga que siempre la va a tener y es un problema para el uso de la warfarina. Pero es un problema que hay que saber manejar porque a veces hay que usar warfarina, ¿ya? Porque tiene una gran eficacia. Lo importante es saber manejarlo. Un paciente que tú le estás dando warfarina, tienes que saber decirle y tú saber cualquier enfermedad que tenga, inmediatamente tiene que controlar la warfarina. ¿Cómo la controla? ¿Ah? Con el tiempo de protrombina. Hace fiebre, tiempo de protrombina. Hace diarrea, tiempo de protrombina. Empieza a tomar captopril por la presión arterial, tiempo de protrombina. ¿Ya? Tiene una infección urinaria, tiempo de protrombina.